Mi nombre es Lourdes Casas Cardoso y soy profesora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Cádiz. En esta facultad se imparten los grados de Biotecnología, Enología, Ingeniería Química, Matemáticas y Química. Este trabajo está centrado en las experiencias metodológicas desarrolladas en la asignatura Organización y Gestión de Proyectos del grado en Biotecnología. En el entorno actual, las empresas están inmersas en un contexto de continuos cambios tecnológicos, de competencia y de mercado. Aquellas empresas que deseen incrementar su competitividad deben plantear estrategias orientadas a la innovación que impulsen el desarrollo de ventajas competitivas. La adaptación a este contexto se hace mediante proyectos que actúan como palanca de cambio en la organización. En este sentido, las empresas y los proyectos cada vez están más relacionados. Las empresas tienen que innovar, por lo tanto, desarrollarán proyectos de innovación o mejora. Los proyectos se han convertido en una necesidad de las empresas para implementar los cambios que necesitan acometer para adaptarse al mercado actual. Dejan de ser únicamente una herramienta para desarrollar servicios y convertirse en el sistema de creación de valor para la empresa. Por otra parte, la universidad se ve en la obligación de formar a los estudiantes para que sean capaces de responder a las necesidades que demanda la sociedad en su conjunto y el sector productivo en particular. En la medida que se identifican los problemas económicos y sociales de la empresa y se trabaja en dar solución a los mismos, los estudiantes estarán más preparados para afrontar los retos de su futura vida laboral. De ahí que la vinculación entre la universidad y el sector productivo sea un enfoque que se debe impulsar, pues la relación entre ambas instituciones contribuye al desarrollo científico y tecnológico de las mismas. Este es el enfoque que se dio en la asignatura Organización y Gestión de Proyectos del grado en Biotecnología que se imparte en la Universidad de Cádiz. Los resultados del aprendizaje de esta asignatura son los que se muestran en la diapositiva. Y resaltado en negrita, queríamos destacar el resultado de aprendizaje 4 relacionado con la capacidad de redactar y elaborar proyectos relacionados con la profesión del biotecnólogo. Por lo que se decidió que para dar cumplimiento a este resultado de aprendizaje, los estudiantes debían elaborar un proyecto. Y la idea para redactar tal proyecto la debían obtener del estudio de la información de las empresas del sector biotecnológico. Por un lado, se intentó el acercamiento de los alumnos a las necesidades reales de las empresas relacionadas con el sector biotecnológico mediante la búsqueda de información de los proyectos de investigación, mejora o innovación que estaban desarrollando en ese momento las empresas, y por otro lado se fomentó la capacidad para redactar y gestionar proyectos similares que permitan hacer frente a las necesidades de dichas empresas. El primer objetivo del proyecto de innovación docente fue la búsqueda de un problema real por parte de los alumnos para desarrollar su proyecto. Para ello tuvieron que acceder a la información de las páginas web de diferentes empresas, asociaciones, centros tecnológicos relacionados precisamente con el sector biotecnológico, y a partir de esa información proponían su idea de proyecto. Esto les permitió aceptar que el sector productivo continuamente está inmerso en el desarrollo de proyectos para la mejora de procesos o creación de otros nuevos, así como para la búsqueda de nuevos productos, por lo que comprendieron la importancia de saber redactar proyectos, pues es un aspecto que se trabaja en todas las empresas. La gran mayoría de las empresas que buscaron los alumnos estaban relacionadas con el sector biomédico, la biología o los fármacos, lo que demuestra que estos estudiantes sienten una profunda preferencia hacia esta orientación.
Por mencionar algún ejemplo, destacamos, por ejemplo, el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, que desarrolla su actividad científica en áreas de nanodiagnóstico, nanosistemas terapéuticos y nanomedicina regenerativa. O, por ejemplo, PharmaMar, que es una empresa que desarrolla medicamentos novedosos de origen marino en la lucha contra el cáncer. Se realizó entonces un primer seminario en clases donde los estudiantes, reunidos en parejas, expusieron los aspectos más relevantes de la empresa seleccionada, así como una idea de proyecto que pretendían desarrollar para dar solución a algunos de los problemas actuales al que se enfrentaba la empresa seleccionada. Se creó un tribunal formado por propios estudiantes de la clase y fueron ellos los que decidieron cuáles eran las mejores propuestas de proyecto. Los alumnos cuyas propuestas no fueron seleccionadas se incorporaron a los grupos de estudiantes cuyas propuestas resultaron seleccionadas. De esta forma se conformaron grupos de 4 estudiantes para desarrollar el segundo objetivo del proyecto de innovación, la redacción de un proyecto de innovación. El aprendizaje basado en proyectos ha ido ganando reconocimiento hasta convertirse en una de las metodologías más utilizadas en los actuales sistemas educativos para quienes han dado el paso hacia esa forma de entender la educación y la docencia que conlleva la construcción del conocimiento a través de la interacción con la realidad. Bajo este panorama, el profesorado adquiere el papel de guía, mediador en la construcción del conocimiento, asumiendo un papel destacado como intelectual que propicia la transformación. Sin embargo, son los alumnos los protagonistas del proceso de aprendizaje. En este caso, los alumnos integrados en grupos de 4 estudiantes. En el proyecto a desarrollar debían dar respuesta a los aspectos que se aparecen descritos en la diapositiva. Así, por ejemplo, tenían que proponer un título y un acrónimo para la idea de proyecto que iban a desarrollar. El segundo aspecto era la justificación de la propuesta, para lo cual debían buscar en la bibliografía qué era lo que estaba hecho hasta el momento del tema de investigación que pretendían desarrollar. La búsqueda de los antecedentes les permite estructurar la idea de investigación, los previene de cometer errores, amplía las perspectivas sobre el tema y, sobre todo, el conocimiento más profundo y estructurado les permite establecer las hipótesis, pues son capaces de detectar las variables, así como la definición conceptual y operacional de las mismas. En la metodología debían ser capaces de describir cómo iban a dar cumplimiento a los objetivos previamente definidos. Tenían que ser capaces de elaborar tareas, actividades, así como distribuir recursos humanos y económicos para afrontar el proyecto. En el impacto científico, técnico, social y económico debían justificar el aporte del proyecto resaltando precisamente el problema que pretendían resolver. Por último, se les pidió que hicieran una estimación del presupuesto que no podía superar los 50.000 euros. Es necesario tener presente que el proyecto se les pidió que lo hicieran para un horizonte temporal de 2 años. Todos los proyectos se desarrollaron con éxito, fueron expuestos al final de la asignatura y tanto la elaboración del documento como la exposición formaron parte de la evaluación de la asignatura. Por tanto, la redacción de un proyecto es un aspecto nuevo que tienen que aprender los estudiantes en la asignatura Organización y Gestión de Proyectos. Y solo lo pueden hacer si tienen un conocimiento amplio del campo de acción donde se va a desarrollar el proyecto. Por eso se les facilita que sean ellos mismos los que propongan un tema y luego afinen y estructuren el tema haciendo uso de las fuentes bibliográficas.
Esta metodología de trabajo les ha permitido despertar la curiosidad mediante elementos ligados a su realidad, por lo que han estado motivados para investigar y aprender. Los alumnos han sido los protagonistas del proceso, planificando el proyecto, distribuyendo las tareas, proponiendo ideas en común, tomando sus propias decisiones y elaborando un documento final que fue el que entregaron. Además, esta forma de trabajo alienta a los alumnos a evaluar su propio trabajo y el de sus compañeros, permitiendo detectar fallos en el proceso. Desarrollar las capacidades para buscar, seleccionar y analizar la información ha sido otra de las competencias que han podido desarrollar. Y hasta aquí las principales experiencias alcanzadas en el aprendizaje basado en proyectos utilizando información del sector biotecnológico. Muchas gracias.